Hola, profe. Hola Kevin, hola Melina, hola Joana, hola Marcelito, ¿Cómo hola estamos, David. profe? Buenas noches. Estamos bien, estamos bien. Estamos como los chinos, así ya, con los ojos, así, todos en compota de las videoconferencias, pero bueno, acá andamos. ¿Cómo andan, chicos? Gotita para ¿Bien? los ojos, profe, lo mejor, es gotita. Sí. Esa que tienen de hexametazona, esa que... Sí, algo de eso me pongo, pero ya la acabé, hoy tengo que ir a la farmacia. Bueno. Así que bueno, chicos, recibí algunas monografías de USB que estaban pero muy buenas, muy completas. Lo que yo quiero hacer ahora es hacer como una síntesis, ¿sí? Yo quiero que todos estemos muy atentos a esta clase porque quiero hacer como una manera de estudiar sin tener que memorizar, ¿sí? Una manera de entenderlo de una y no de manera esa artificial que nos acordamos sí o sí de memoria, ¿sí? Todo tiene que ser como un relato, digamos, y que nos tenemos que acordar. ¿Por qué? Porque nos podemos acordar y no nos cuesta porque lo entendimos, ¿sí? Entonces, ese es lo que quiero, lo que pretendo con esta clase, ¿sí? Yo voy a tomar... ¿Sí? Sí. Sí, Leandro. No sé si es mi conexión. ¿Me escucha? ¿Sí? Bien. ¿Por dónde le puedo enviar la monografía? Porque por WhatsApp es muy pesado el Word. ¿Cuánto pesa más o menos, Leandro? No sé, no lo... Si no, la otra es no dejarlo como Word, sino convertirlo en PDF. No sé si Convertirlo pasa en eso. PDF, envíalo en PDF, ¿sí? O si no, de última, envíalo a de Esteban Sarroca, o sea, esarroca@gmail.com. ¿Sí? esarroca@gmail.com. De Esteban, de mi nombre, Sarroca, de mi apellido, @gmail.com. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, igualmente, si puedo la abro y si no, vamos a ver cómo nos organizamos, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir pantalla y voy a ir poniendo algunas de las monografías que tengo a mano y vamos a ir armando como un cuadro sinóptico, ¿sí? Con las características del puerto USB, ¿sí? Para que después hagamos un repaso general y vemos si es que nos podemos acordar de manera sencilla y no artificial de todas estas cosas que hemos estado aprendiendo. ¿Estamos? Bueno, entonces yo ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Y yo bajé 3 o 4 de las monografías de ustedes. Me disculpo si por ahí omití alguna o no la podamos analizar alguna de las que han enviado. Yo después voy a leerlas a todas, ¿sí? Así que bueno. ¿Quién está de anfitrión ahora de ustedes? ¿Alguno de anfitrión? A ver. No, profe, me parece que no hay nadie en anfitrión. Ahí voy, ahí me anoté. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Una cosita antes de empezar con puerto USB. No está, bueno, Marcelo lo conoce, ¿sí? Marcelo Vega, conoce Morucci también, y Cristian Peralta, pero todos los años lo que hacemos es, a fin de año, organizarnos en grupos y nos dividimos diferentes temáticas referente a hardware de PC y después damos una clase. Preparamos una monografía
yo les apruebo de que está bien y después las defienden en 15 minutos, 20 minutos de clase, ¿sí? Entonces, esta va a ser como una forma de armar una monografía, ¿sí? De manera práctica, para que después algo parecido preparen ustedes, ¿sí? Vos, Saúl, me podrías decir, también Marcelo, me importa muchísimo la participación de ustedes y no la excelencia como oradores, ¿sí? De que sean eximios en cómo exponer. Me interesa mucho que vivan la experiencia, ¿sí? De dar algo oral, ¿sí? Algunos les puede costar porque se les tiembla la voz o porque no son buenos para expresar, pero yo les digo lo siguiente, si ustedes participan, ya tienen buena nota, ¿sí? Igual, profe, creo que quizá este año, bueno, por todo este tema bueno, la situación en la que estamos viviendo, por ahí Sí, muchos de los alumnos que por ahí suelen tener eso, digamos, como dice usted, quebrarse la voz y todo ese tipo de cosas, suele ser porque están, bueno, frente a los chicos, mismos compañeros, ¿viste? Por ahí es difícil darse a explicar algo, pero como sí. es todo virtual, quizás pueda ser un poco más flexible la cosa ahora, en diferencia a otros años, por ejemplo. Es probable, Marcelo, gracias por participar, pero yo te digo una cosa, vos sabés que sigue habiendo problemas. A lo que voy yo es lo siguiente, Marcelo. A mí me cansan mucho más las clases por videoconferencia que las presenciales, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y es medio raro el tema de las conferencias, ¿no? Obviamente, capaz que sin cámara o con cámara, o de alguna manera los ayude, digamos, a vencer un poco la timidez, pero el tema es así. Yo quiero que con estas materias colaboremos a que ustedes puedan el día de mañana manejarse mejor en un examen oral, ¿sí? Ya sea presencial o ya sea virtual. En algún momento van a tener que defender un examen de esa manera. Entonces, yo prefiero que todos esos nervios, toda esa experiencia, la capitalicen en Informática 1, porque ya saben que no les puede ir mal. Si ustedes participan, ya está bien, ¿sí? Es una forma de participar, y cuando ustedes se anotan y presentan la monografía, esa es la calificación. ¿Se entiende? Obviamente, digamos, traten de mejorar toda o de pulir esas características de la oralidad que todavía no tienen resueltas, ¿sí? Pero bueno, les comento, esa es la idea, ¿sí? Así que bueno, después vamos a hablar un poquito cómo nos dividimos de temáticas y de grupos, que eso lo voy a dejar, si no se organizan ustedes, lo organizo yo, pero si no, me gustaría que en el grupo de confianza y de afinidad lo definan ustedes. ¿Estamos? Así que bueno, voy a compartir una pantalla y voy a hacer como un cuadro sinóptico que sintetice un poquito la monografía del puerto USB, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, ahí están todos viendo mi pantalla en Word, ¿sí, no? Sí, profe, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos hablado de hacer una monografía sobre puerto USB. ¿Qué significa USB? A ver, les pregunto a todos, porque digamos, todos deberían haber preparado la monografía o al menos empezado a leer de qué se trata. ¿Qué significa USB? A ver. Es una cifra en inglés, profe. Perfecto, Leandro. ¿Qué significa? Universal. Sería un puerto universal de serie. Bien. Un bus que le llaman. Un bus, ¿sí? Cuando hablamos, ¿sabe? A ver, yo les digo, les pregunto sin ánimo de
de precisión, porque después de última yo le corrijo, digamos, lo que sea necesario corregir. ¿Qué significa bus? Cuando hablamos en bus, ¿qué significa? ¿Sí? El concepto de bus en electrónica, ¿qué es? Sería un dispositivo que transmite información, que comunica dos dispositivos electrónicos. Está bien, dos dispositivos electrónicos, pero ¿sabes qué? Es cuando yo tengo más de un cable en paralelo, ¿sí? Cuando yo tengo un conjunto de circuiterías que van y vuelven con información, a eso se lo denomina bus, ¿sí? ¿Por qué se le denomina serie? Porque transmite la información de bit a bit. Perfecto. ¿Estamos todos? ¿Entendemos lo que significa la comunicación serie? ¿Sí? Por más que tenga más de un hilo, ¿sí? La comunicación va bit a bit, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bueno, ¿desde qué año más o menos se empezó a desarrollar el puerto USB? Del 1996, profe. Bien. Hay algunos que le ponen 94, ¿sí? Pero le vamos a poner en la década del 90, ¿sí? Que empezaron a aparecer, ¿sí? Yo leí, profe, que a los 2 años ya comenzó a usarse en forma masiva. Eso es lo que había puesto en la monografía. Perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en la década de los 90, ¿sí? ¿Sí? Yo acá voy a poner como preguntas, ¿sí? 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 Acá vamos a poner 94, ¿sí? El tema es así. Los puertos que teníamos, ¿sí? De comunicaciones, era el puerto paralelo y el puerto serie, ¿sí? Concretamente el puerto serie era la interfaz RS232, que eran como el mouse. Ustedes vieron como un trapecio de que tenía 9 pines. ¿Se acuerdan los mouse viejos? ¿Alguna vez vieron ustedes un mouse con un conector así como tipo de trapecio con 9 pines? Sí, profe, que Sí. después se comenzó a usar el redondito y Sí, recién el USB. señor. ¿Y cómo se llama ese redondito? Algo de óptico puede ser. Sí, óptico es, digamos, el sistema de que no tenía la pelotita, sino que tenía, digamos, el sistema óptico. Pero se llamaba PC2, ese puerto. Ese redondito era PC2, ¿sí? Con forma de trapecio era un DB9 que se llama. Y el de trapecio con 25 se llamaba DB25. ¿Sí? Les comento, son siempre disparadores, digamos, ¿sí? Bien. El tema es así. Las impresoras, ¿sí? Antes imprimían, digamos, era casi como una máquina de escribir. Pero después cada vez empezaron a poder imprimir cuestiones gráficas y ahí el puerto paralelo y el puerto serie quedaban casi como obsoletos en la velocidad de transmisión. Entonces, por la impresora y otros periféricos, fue necesario desarrollar un nuevo puerto de comunicación. ¿Sí? Bien. ¿Qué versiones de USB ustedes podemos empezar a nombrar? El USB tipo A y el USB tipo B. Hablemos de las versiones, digamos. Eso sería, digamos, como los conectores. La que salió en el 94, en el 96 es la 1.0 y la más famosa, la que se hizo masiva, es la 1.1 en el 98. Y esa, Bien. profe, Y que dice ahora usted, actualmente la está la... 94, Sí. la del 94 fue la 0.7. Bueno, ponemos así, ¿sí? Vamos a Y hacer la algunas. 3.1 y la 3.2 también. También, sí. Hay una
una monografía que está muy completo, digamos, todo esto, ¿sí? A mí lo que me gustaría que después hagamos un repaso de esto y sin hacer esfuerzo nos acordemos de todo, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué significa USB, ya sabemos que más o menos el desarrollo empezó en la década del 90, acá vamos a poner 94, le vamos a poner como año de desarrollo, ¿sí? Y empezó con la versión 1.0 y la versión 1.1. Estas versiones, ¿sí? Ya el conector es el conector que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta versión del año 90 y pico? Yo leí ¿Sí? que se usaba solamente para mouse, cámara o cosas así, la 1.0 por la transferencia tan lenta que tenía. Y de ahí a los 2 años salió la 1.1 y ya se comenzó a usar para más cosas. O sea, no me acuerdo para qué era, si había unos ejemplos, pero como que la 1.0 no tenía, tenía muchas limitaciones por la velocidad. Bueno, a ver, acá tenemos, corríjanme por ahí con monografía en mano, se le utilizaba la versión 1.0 que era de 1,5 Mbps, ¿sí? ¿Qué significa Mbps? Megabit por segundo. Bien, ¿sí? Fíjense, megabit, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Bueno, yo me voy un poquito por las ramas, pero es interesante, ¿sí? ¿Qué significa, a ver, megabit? ¿Qué significa? Que es como el megabyte, pero dividido en 8. Claro, son millones de unos o ceros, ¿sí? Es como dice, y después tengo algo que suena parecido, ¿sí? Que es como una trampa que se llama el megabyte, ¿sí? El otro sería, una cosa es el bit y otra cosa es el byte, ¿sí? El byte, ¿qué significa? El byte son 8 bits. Eso lo vieron en la escuela, ¿no es cierto? Pregunto a todos, ¿sí? Cuando yo tengo una conexión de internet para todos, por decir una conexión de 20 mega, porque no decimos más, ¿sí? No, ¿sí? De 20 mega, ¿de qué estoy hablando? De bit. Perfecto, son 20 megabits, ¿sí? Por Queda eso, mejor para la publicidad. claro, exactamente. Exactamente, dicen la cifra más conveniente, no dicen que bajan ¿cómo se llama? A 2 megabytes, no, dicen 20 megabits, ¿sí? Porque suena más, ¿sí? Bueno, eso tenemos que tener siempre presente, porque si yo quiero bajar, por ejemplo, un archivo de 100 megas, ¿sí? No lo baja en 100 segundos, ¿sí? Lo baja, digamos, a la otra velocidad, lo baja a la velocidad de bytes, ¿sí? Porque cuando yo digo que un archivo ocupa 100 megas, son 100 megabytes. ¿Estamos? Es más, ahí dentro de cuando yo hago una descarga, generalmente me lo expresa en bytes, ¿sí? A la descarga. Bueno, una pequeña aclaración, ¿sí? Perfecto. Entonces teníamos esa de 1,5 megabit. O sea, es 1.500.000, ¿sí? Bit por segundo, ¿sí? Hago una pregunta.
Velocidad del puerto paralelo. ¿Alguien conoce cuánto era la velocidad del puerto paralelo con toda la furia? $115.200. ¿Cómo? ¿Cómo, Andrés? 2,4 puede ser. Mira, una velocidad del puerto paralelo que se usaba era 115.200, pero con un montón de turbo, ¿sí? Y esto es 10 veces más chico que esto que estamos tratándolo como de manera despreciable, ¿sí? ¿Cuánto era la velocidad típica? Velocidad del puerto serie. Una velocidad típica, ¿cuánto era? $9.600. ¿Sí? Fíjense los valores. Esto es 1 millón, vamos a poner así. 1 millón para entenderlo. 1.500.000 bits por segundo. ¿Sí? Esto es 9.600 y esto era 115.200. ¿Sí? Había uno que era 28.800, 14.400. ¿Sí? 19,200. 19.200. ¿Sí? Bueno, parezco antiguo, pero ¿se acuerdan antes que el teléfono fijo de nuestra casa servía para que por ahí venga, se digitalizaba la línea y venía internet? ¿Se acuerdan de eso? Sí, que no se podía usar las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, eso utilizaban módem que eran por el puerto serie. ¿Sí? Y era estas velocidades que manejaba. ¿Sí? Esto, 9.600 versus 20 millones ahora. Imagínense si creció la velocidad de transferencia de internet. Estamos dándonos cuenta más o menos de las dimensiones, de los parámetros que estamos manejando, ¿no? Es monstruoso. Después vino la versión 1.1, ¿sí? Que ya era para impresoras y otros dispositivos, ¿no? Bien. ¿Qué velocidades tenía esto? 12 megas. 12 megas, vamos a poner así. Ahí me equivoqué. Megabps. Cuando se pone M minúscula, es mega. Cuando se pone acá, B minúscula es bit. Y cuando se pone B mayúscula es byte. ¿Sí? Esa es una cuestión que por ahí tienen que estar atentos, digamos, a la descripción, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí la versión 1.1 con 12 megas, realmente hubo una aceptación masiva de este tipo de dispositivos, ¿sí? Les hago una pregunta, a ver si no está más adentro. Sí, está más adelante. Bueno. La versión 1.1 se utilizó muchísimo para impresoras, ¿sí? Y acá voy a compartir algunas de las monografías, ¿sí? En la cual muy bien habla. Yo voy a ir salteando, lo pongo a esta porque fue casualidad, que es la de Maximiliano Barrera, pero digamos, la voy a ir salteando porque todas están muy bien, ¿sí? Bueno, acá habla que empezó el estándar en 1996,
¿sí? Después vino la versión 1.1, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos conectar al USB? ¿Sí? En memorias USB, o sea, pendrives, ¿sí? Joystick, escáner, esto era muy útil, ¿sí? Antes los escáneres eran por puerto paralelo y se demoraba más en transmitir la información de la imagen que el accionamiento del motor, ¿sí? Y el escaneado en sí. Cámaras digitales, teléfonos móviles, impresoras, muy completa la descripción de todo esto, ¿sí? Grabadoras de DVD externas, etcétera, etcétera, ¿sí? Perfecto. ¿Quién le hacía la competencia? Es el puerto PS2, ¿sí? Que era como el puerto serial, nada más que ese redondito que decían ustedes, ¿sí? En algunas computadoras viejas, ¿sí? Seguimos con nuestra, ¿sí? Acá Melina, ¿sí? También hace la introducción, ¿sí? Fíjense. Voy a leer algunas cositas, porque hay detalles que por ahí nos sirven, ¿sí? Dice que el puerto USB es una interfaz de transmisión de datos, ¿sí? Tanto como para enviar como para recibir, y ha sido introducida al mercado para cambiar las interfaces RS232. ¿Qué es el RS232? Es la implementación del puerto serie, ¿sí? Es la forma de comunicación serial más común de nuestra PC. Y hoy por hoy se utiliza, especialmente en los sistemas embebidos, se utiliza muchísimo ese estándar, porque es de baja velocidad y para muchas cosas es muy útil. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice esta monografía? Característica, amplia gama de aplicaciones y cargas de trabajo. Esta es una cosa de que no hablamos. ¿Qué significa plug and play? Que lo conectas y ya está listo para usarse. Bien, ¿sí? Esto no sucede. Hay dos cosas, ¿sí? Que lo conecta y ya está listo para usarse, y otra cosa es que yo puedo conectarlo y desconectarlo con la PC encendida, ¿sí? Hay dispositivos que no puedo hacer eso, ¿sí? Las antiguas impresoras no era tan feliz de conectar y desconectar un dispositivo si estaba en funcionamiento, ¿sí? Yo una vez desconecté y conecté un teclado de los viejos, ¿sí? Y eso era pecado, y se prendió fuego, o sea, se quemó una resistencia de la placa madre, ¿sí? Porque no estaba preparado el teclado para conectarlo y desconectarlo mientras ya había arrancado la máquina. ¿Se entiende? Bueno, eso sería como conexión y desconexión cuando yo quiero. Pero también es que le agregaba algo nuevo que lo reconocía al dispositivo y se podía empezar a utilizarlo. Todo eso significa plug and play. Significaba que yo lo podía conectar y desconectar en cualquier momento, y a su vez yo lo podía empezar a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso lo vamos a poner, ¿sí? Vamos a ponerlo en nuestra monografía, ¿sí? Vamos a insertar unas filas encima y vamos a poner que es plug and play, ¿sí? ¿Sí? Que sería como conectar y usar, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa dice acá? Dice que soporta hasta 125 dispositivos físicos. Pero,
¿qué pasó? Yo tengo mi notebook y tengo 3 conectores nada más. ¿Qué sucede? ¿Me estafaron o es cierto eso? No, profe, eso es tema de la placa madre, porque usted puede, la placa madre aguanta hasta cierta cantidad de conectores USB y después de los USB usted puede conectar más USB, como en el caso de que puede usar un hub que trae varios USB para no usar los hubs de más USB, por ejemplo. Ujú. Bueno, sí, yo sabía que no me habían estafado, digamos. El tema es, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Cuando yo tengo, a ver si voy a compartir la otra cámara, ¿sí? A ver, bueno. Cuando yo hablo de un bus, ¿sí? Es como que yo tengo un conector que está compartido por varios dispositivos, ¿sí? Bien. Entonces, yo tengo una conexión, ¿sí? De USB, pero acá puedo poner un hub, como decía, digamos, ¿sí? Y a su vez, tengo conexión para más dispositivos USB, ¿sí? Pero todos comparten la misma conexión. Nada más que la conexión viene por acá, pasa por acá, sigue. Es como si yo hiciera un anillo, ¿sí? Y pasa por todos estos lados y continúa, ¿sí? Yo tengo como una continuidad del cable y todos comparten ese mismo bus que se llama, ¿sí? Por eso se llama serial bus, ¿sí? Vos, no sé, Andrés, si habrás trabajado en un ambiente industrial alguna vez y, digamos, se habla mucho de los protocolos orientados al bus, ¿sí? Sí, trabajamos con eso. Entonces significa que yo bajo un mismo conector puedo conectar varios dispositivos y están todos transmitiendo de una manera sincronizada y no se solapan uno arriba del otro, ¿sí? Están todos de alguna manera sincronizados, ¿sí? Entonces, el USB es una metodología de comunicación que puede soportar hasta 127 dispositivos que comparten el mismo bus. Acá yo puedo poner un dispositivo, ¿sí? Dispositivo 1, acá puedo poner el dispositivo 2, acá puedo hacer el dispositivo 3, ¿sí? Y así hasta que tengo, yo creo que el hub se convierte en un dispositivo, así que digamos, ¿sí? Bien, todo esto a nivel de datos, pero el USB, ¿qué es? Que después vamos a hablar. Es datos más ¿qué? Más energía. ¿Sí? Más energía, y cuando digo energía, ¿qué voltaje estamos hablando? 220, ¿cuánto? 5 voltios. 5 voltios, ¿sí? ¿Sí? 5 voltios. Perfecto, ¿sí? 5 voltios es lo que tengo, ¿sí? Aparte de los datos. Eso no existía en el puerto serial, ¿sí? El puerto serial era únicamente datos, ¿sí? Era únicamente datos, ¿sí? Bueno, y ahora vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Bien.
Entonces ya entendimos por qué soporta 127 dispositivos físicos distintos. ¿Sí? Dice, soporta la transferencia de múltiples datos y flujos de mensaje entre el host y los dispositivos. El host sería, digamos, nuestra PC, y los dispositivos son cada uno de los periféricos que estamos conectando, digamos, a ese bus, a ese bus. ¿Sí? Otra cuestión que tenemos es un buen manejo de errores, ¿sí? Y mecanismos de recuperación ante fallos. ¿Sí? Después, no les digo en primer año, pero después van a ver cómo las comunicaciones no son perfectas, pero ¿qué pasa? Si se detectan errores, hay maneras de reenviar la información. ¿Sí? Soporte para la indicación de dispositivos defectuosos, implementación de bajo costo. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas, que después lo vamos a ver en otra monografía, queda bien claro, en el cual se pusieron todos de acuerdo y dicen, no inventemos cada uno un puerto distinto. Nos juntemos, nos pongamos de acuerdo, hacemos uno solo y entonces vamos a ahorrar costos. Fue así y fue un éxito. ¿Sí? Todo fue pensado para que no hagan investigaciones en paralelo y obtuvieron dispositivos de muy bajo costo. ¿Sí? Bien. Acá esta monografía habla del USB 1.0 y acá empezó a hablar del 2.0, que ya lo vamos a ir copiando, digamos. ¿Se acuerdan que este era de 1,5 y llegaba hasta 12 megabits? Fíjense, el 2.0 ¿a cuánto llega? 480. ¿Sí? Es muchísimo. Es muchísimo. Ya los discos rígidos digamos, externos se ponían con USB 2.0 y realmente le hacían una competencia, digamos, a cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Era muy, pero muy, muy bueno. Entonces vamos a ir completando nuestra monografía. ¿Sí? Bien. Después vino vamos a ir como salteando, digamos, después vino la versión 3.0. ¿Sí? Bien. La versión 3.0, ¿qué velocidades manejaba? ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver conectores. USB tipo, a ver, no tengo ninguna fotito, no, acá tengo, ¿sí? Fíjense, este es el símbolo de Universal Serial Bus, ¿no? Este es la hembra, este es el macho, este es el conector, ¿sí? Se llama tipo B, ¿sí? Es macho. Generalmente, ¿qué tipo de dispositivos son los que traen este tipo de conector? La impresora. Las impresoras, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Algunos discos rígidos, ¿sí? También lo tienen, ¿sí? También tengo este tipo de conector, ¿sí? Y acá lo tenemos con fotos, digamos, ¿sí? ¿Qué color tiene este plástico? ¿Sí? Generalmente es el blanco, ¿sí? Y el USB 3.0, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Con el azul mayormente. Mayormente con el azul, ¿sí? Y fíjense, muchos de los discos externos tienen este tipo de conexión, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo un disco, ¿sí? A ver. ¿Sí?
Este es un disco 3.0 y después tengo otro disco en el cual tengo ese tipo de conector 3.0, ¿sí? Bueno. Acá tenemos un cuadrito que está muy piola, ¿sí? Año de lanzamiento 2.0, 2000, abril del 2000, el del 3.0, noviembre del 2008, ¿sí? Velocidad máxima, ¿sí? 433 megabits por segundo, y este, ¿sí?, tiene velocidades de hasta 5 gigabits por segundo, ¿sí? Y acá viene un dato de que no estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? De la potencia que puede manejar, ¿sí? Si bien, ¿sí?, yo puedo imaginarme que puedo utilizar hasta 127 dispositivos, hay una cuestión que me limita mucho, ¿sí? Que es la cuestión de la potencia, porque si yo pongo un hub, ¿sí?, el hub necesita potencia, y yo no puedo inventar de la nada, ¿sí? Fíjense, cuando yo hablo de potencia, yo tengo, ¿de dónde resulta la potencia que se mide en vatios? ¿Sí? Se mide del voltaje por el amperaje, que es por la corriente, que se mide en amperes, ¿sí? Esto, si bien los dos puertos suministran 5 volts, este soporta 500 miliamperes únicamente. O sea, medio ampere, ¿sí? O sea, 2,5 vatios. Es lo único que puede suministrar. O sea que no puedo colgar una cantidad ilimitada de dispositivos. ¿Se entiende? El USB 3.0 acepta hasta 900 miliamperes de corriente. Por lo tanto, me lleva la potencia a 4,5 vatios, ¿sí? Y ya es mucho mejor, ¿sí? El USB 2.0 tenía 4 conectores, ¿sí? El USB 3.0, para llegar a estas velocidades, ya necesita más conectores, ¿sí? La manera, digamos, de transferencia USB era por una sola vía, ¿sí? Y en el USB 3.0 es de doble vía, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones tenemos que ir recordando de manera sencilla, ¿sí? Y no tiene que ser un esfuerzo para nosotros, ¿sí? A ver, vamos a seguir poniendo acá. Vamos a hacer en la monografía de informática, ¿sí? Acá, ¿qué velocidades teníamos acá entonces? Hasta 4,8 gigabits. Vamos a poner hace 5. ¿Sí? Bien, y acá el 4.0, ¿hasta qué velocidades están implementadas? 40 gigabits encontré yo. Sí, sí, sí. Gigabit por segundo, ¿sí? Y va cada vez, ¿sí? Bien, conecto. A ver, si me lo dicen de memoria de lo que hablamos, ¿qué periféricos podemos conectar, digamos, al USB? Impresora. Mouse, teclado, ¿qué más? Lleguemos a Impresora. 10. ¿Qué más? Impresora, Auriculares, modem, Modem, ¿qué más? parlante, Joystick. drive, Mira, el de parlante lo utilizamos nosotros generalmente para sacarle potencia, digamos, ¿sí?
pero no utilizamos el tema de datos. Alguno que utilice potencia y datos. A ver, otro más. Pendrive, Joystick. disco duro externo o SSD externo, es lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Acá le voy poniendo comas. ¿Qué más tengo? Las tabletas digitalizadoras. Perfecto. Auriculares, teléfonos móviles, Teléfonos móviles. auriculares, ¿Sí? Teléfonos móviles. Y acá voy a poner placas en general, digamos. Placas en USB en general. Gracias Claro, al porque, por USB, ejemplo, digamos, hay podemos poner placas de algunas red, lámparas. de sonido, de todo podemos poner, digamos, una plaquita USB. Podemos poner una webcam. las tarjetas gráficas que usan el protocolo Thunderbolt. También. Placa gráfica. ¿Sí? Lo que dice... Placa gráfica externa sería en este caso. Sí. El tema, o sea, digamos, conectada a USB. El tema es así, hay un estándar en el cual, digamos, se desarrollaron placas gráficas que se adaptan a la conexión tipo USB. ¿Sí? Bien. ¿Algún tipo de estándar que se haya... estándar similar al USB que le haya hecho competencia? Yo dije que muchas empresas se juntaron y hicieron USB 2, ¿sí? ¿Hay algún otro estándar que quiso hacer algo parecido para probar suerte? Actualmente tiene el puerto Lightning, que es el de los iPhone. Bien, ¿cómo se escribe? Mira, vos tenés el... Ahí se yo te lo voy a pongo por el decir chat. mira, yo te pongo uno de, ¿cómo se llama? El i1394, ¿sí? Y después tenés el... este es el fireware, ¿sí? Que este era en Mac, ¿sí? Y el iLink es en PC. Ahí le puse por el chat el nombre, profe. Bien. A ver, espérate un segundito, vamos a poner el chat. Sí. Bien. ¿Sí? Estos, el 1394 o fireware o el iLink para PC, ¿sí? Y son puertos similares, ¿sí? Son puertos similares que intentan, también son conexiones serie, pero intentan, digamos, ser un estándar, una competencia USB que hoy por hoy, digamos, tiene el éxito total, ¿no? Bueno, y acá vienen las preguntas media fáciles que ya hablamos, ¿sí? ¿Cuántos dispositivos? 127 en principio. Las velocidades ya las dijimos, ¿sí? De potencia, ¿cuánto decimos? 500 miliamperes, USB 1, 2, ¿sí? Y 900 miliamperes, USB 3 en adelante. ¿Sí? Los conectores ya vimos forma, y ya con esto, si me hacen esta pregunta, fíjense todo lo que tenemos para contestar, digamos, ¿sí? Tipo A, B, C. Tenemos muchísima tela para cortar y para decir. Hago una pregunta.
yo tengo esta página como de ayuda a memoria. ¿Se entiende todo lo que hablamos acá? ¿Hay alguna cosita que tengamos que aclarar? Profe, Sí. veo que hay un error, no, disculpe, hay en USB 3.2 la tasa de transferencia no es de 5 gigabits, es de entre 10 y 20. Acá, mira, Ajá. Recalco, ¿no? La primera generación de USB. mira, acá vamos a 3.2. poner, digamos, a ver, un segundito, acá vamos a poner que, a ver, si tenés razón, vamos a poner acá lo que estaba la monografía de, creo que acá teníamos, ¿sí? Acá está bien especificado, digamos, la 3.2 llegaba a 20, ¿sí? Sí, vamos a esa es poner, la segunda generación. le vamos a poner ahí, vamos a hacer un poquito hasta 20 y este hasta 40, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Estamos haciendo una página que sintetiza un poquito cuáles son las diferentes características de un puerto USB. Con esto estamos diciendo un montón, ¿sí? Yo lo que quiero con este esquema, ¿sí? En el cual, digamos, entendemos lo que estamos diciendo, ¿sí? Y si me pregunta cuándo fue el año del desarrollo, no voy a decir año 80, ¿sí? Yo tengo una idea de la década, ¿sí? Tengo una idea del año, tengo una idea de la velocidad que está manejando y esa velocidad la comparo con otros dispositivos similares. Este pequeño, ¿sí? Como síntesis, es lo que me interesa que ustedes manejen con los diferentes temas de Informática 1 en este primer año, ¿sí? En este primer año, ¿sí? Y más o menos se organicen de esta manera para lo que les voy a decir a continuación, ¿sí? A mí me gustaría, ahora vamos a volver acá a la hojita, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Y vamos a volver a la hoja, ¿sí? Bueno, a mí me interesaría de que hagamos grupos de hasta 4 participantes, ¿sí? Sinceramente, a mí me gustaría de 3, ¿sí? ¿Cuántos son ahora en clase? 15. Somos, sin mí, 14, ¿sí? Entonces, entre 3 y 4 participantes, si es que hay alguno que se le complica por sus horarios y tiene que hacerlo solo, yo voy a aceptar, pero me gustaría mucho que interactúe con otras personas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de manera caja negra, en el sentido de que no podemos aspirar a saber toda la verdad de algunas temáticas, ¿sí? Pero sí esbozar las características principales sobre procesadores, ¿sí? Otra temática, ¿sí? Placa madre de una PC, ¿no? Después, otra temática. Memoria, RAM, ROM y caché. ¿Sí? Y otra temática, y con esto estaríamos cerrando, que sería los diferentes dispositivos
de almacenamiento. ¿Sí? La clase que viene, ¿sí? A modo, así como estamos haciendo de repaso, a modo de nombrar cada uno de los aspectos que me gustaría tocar, en una sola clase vamos a hablar sobre todo esto. ¿Sí? Vamos a hablar sobre todo esto en la próxima clase. Y lo que yo quiero es que ustedes se organicen, ¿sí? En lo posible, entre ustedes, y se agrupen. Y si no se pueden entender, digamos, intervengo yo y ahí termino de armar los grupos, ¿sí? Bien. Si es que hacemos más de 4 grupos, ¿sí? Repetiremos alguna de estas temáticas. No hay ningún problema. Pero, digamos, si hacemos 4 grupos de 4, ¿sí? Estaríamos más o menos en el número de estudiantes de esta clase, ¿sí? Si lo podemos hacer 4 grupos de 4, sería ideal, ¿sí? Pero si no, bueno, repetiremos algún tema, ¿sí? O agregaremos uno nuevo, no hay ningún problema. Fuentes, ¿Sí? ya fue. ¿Cómo? Le podemos La poner, fuente, profe. el que utilizamos el año pasado también era fuente de Ajá, alimentación. y había otro más que no me acuerdo cuál era. Sí, ¿sabes qué utilizamos? El tema de puertos, creo que era. Sí, no miento. Fuentes de alimentación. Ya lo dejamos también. ¿Sí? Fuentes de alimentación. ¿Sí? Lo agregamos como tema. ¿Sí? Como un quinto tema. Este sería el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4 y el tema 5. Bueno, si se van organizando, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es voy a compartir, voy a hacer en el Drive, en el G Drive, voy a hacer un archivo así que sea editable, para que cada uno lo pueda editar y agregar, en el cual ahí vamos a organizar los grupos. ¿Les parece? Sí, ¿Sí? profe, no hay problema. Sí, profe. Yo lo hago así, entonces editamos y después ya automáticamente ya empezamos a dar clases, ¿sí? El siguiente martes, ¿sí? El siguiente martes ya ya empezamos a dar clase con los grupos ya conformados. Así que vayan haciéndose tiempo. Una cuestión para que se queden tranquilos al momento de dar esta lección, esta exposición, que no me lo dan a mí, sino se lo dan a sus compañeros, ¿sí? Ustedes me lo envían y yo le hago la corrección que haga falta, si que hace falta, y después ya saben, con esa monografía como aprobada, organizo una presentación en PowerPoint o lo que sea, y los ayuda a dar la clase. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Maya del PowerPoint, en el caso de que profundizar más el tema, ¿se puede mostrar los componentes o las cosas que haya encontrado cada grupo con respecto al tema que le haya tocado? Sí, por supuesto, Cristian. Por supuesto, digamos que vas a tener la libertad de mostrar, digamos, lo que vos decís algún otro video o qué cosa te referís. Yo me refiero a que, por ejemplo, ya que estamos todos por Zoom, habilita la cámara mía y qué sé yo, no sé, por ejemplo, me toca el tema de placa madre y bueno, yo acá tengo las placas madre y entonces
yo le voy explicando qué es cada cosa. Por ejemplo, el zócalo, la ranura para RAN, el PCI Express, eso. Sí, perde cuidado, digamos que, ¿sí? Lo que sí vamos a tratar de regular, ¿sí? Vos trata, digamos, cuando te toque el tema que te toque, ¿sí? De manejar, por ejemplo, unos 10, 15 minutos, ¿sí? O menos, digamos. Digamos, yo siempre, viste, vos sabés del año pasado, digamos, de que le quedábamos 5 minutos. Pero, digamos, si vos me pedís un poquito más, o el que me pida un poquito más, nos organizamos y nos estiramos un poquito más. Lo que sí, hay temas que se prestan, que son hermosos, y se prestan para utilizar mucho tiempo, y bueno, para que podamos exponer todos y vivir esta experiencia que yo digo que es muy importante, la de exponer, vamos a tener que restringir el tiempo. Pero el contenido, digamos, si es bueno, si es académico, no va a haber problema, digamos, lo que quieran y como quieran, ¿sí? Si vos lo querés presentar con PowerPoint, lo haces con PowerPoint. Si querés hacerlo con una cámara web, como tengo yo, y querés poner algo abajo ahí, digamos, poner la motherboard, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso van a tener mucha libertad en eso. ¿Sí? Así que, bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, se le cortó, ¿qué dijo? No sé hasta dónde se cortó, pero digamos, lo que les quería decir es que van a tener mucha libertad para presentarlo de la manera que les parezca a ustedes, mientras sea académico y esté correcto, digamos, está todo bien. ¿Sí? Eso es lo que repetí, digamos. Ahí me dice Esteban que... Bueno, está bien, profe. Voy a ser más cuidadoso, no voy a hacer lo mismo que he hecho el año pasado y que ya estaban durmiendo. No, todo muy bueno el año pasado, ¿sí? Lo que sí hay que buscar, digamos, un punto de equilibrio, digamos, para que sea útil, ¿sí? Yo lo que busco, fíjate lo que hicimos nosotros hoy día con USB, es, yo creo que la mayoría se llevó una idea bastante completa de lo que es USB, especialmente los que han hecho la monografía. Pero digamos, yo quiero una síntesis, y a partir de esa síntesis después vos podés profundizar un montón de cuestiones, porque en esa síntesis todos esos conceptos los tenés bien fuertes, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque si no, no quiero que les suceda que un examen se nuble y que no les salga nada. Eso no puede pasar. Y eso es porque por ahí han estudiado de una manera, digamos, no del todo adecuada, ¿sí? Pero bueno, estas fichitas serían bueno que la hagan como mapa académico para presentar un tema, ¿sí? Así que bueno, hacemos esa organización, ¿sí? A mí me dicen, profe, el grupo A es de Juan, Pedro y María, ¿sí? Y voy armando los grupos, ¿sí? Vamos armando los grupos y después voy a hacer como un sorteo de los temas, ¿sí? Hacemos un sorteo de los temas y después les tocará el tema que les toque a cada uno, ¿sí? Bien, vamos a aprovechar los últimos, los 20 minutos que nos quedan para hablar algunas cosas de esta de hardware, ¿les parece? ¿Sí? Este tema de hardware o partes de una PC, ¿sí? Lo vamos a presentar de esta manera. Nosotros tenemos generalmente un gabinete, ¿sí? Este le vamos a llamar gabinete, ¿sí? Una cosa que no me gustaría que le llamemos CPU, ¿sí? Porque el CPU es la central
es la unidad central de proceso. ¿Sí? La CPU, entonces, este es el gabinete, ¿sí? El CPU le vamos a llamar, o la unidad central de proceso le vamos a llamar más al microprocesador, ¿sí? El gabinete es un repositorio, digamos, ¿sí? Metálico, ¿sí? ¿Sí? En el cual ponemos diversos componentes, ¿sí? Entonces, en este gabinete, ¿sí? En este cubículo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Lo podemos ver de atrás. ¿Y qué vemos? ¿Sí? Generalmente vemos de atrás, ¿sí? Este es el ventilador o el fan de la fuente de alimentación, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más vemos cuando la parte trasera del gabinete? Todos los conectores. Los conectores. ¿Qué conectores vemos? USB, Ethernet. USB, uno de los conectores, ¿sí? Este, que se le denomina de LAN, ¿sí? Que el LAN es para la red local, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la ficha que se conecta, digamos? RJ45. RJ45. Perfecto, RJ45, ¿sí? Perfecto, ese es para la placa, digamos, Ethernet. ¿Sí? Todo esto, digamos, son terminologías que podemos utilizar. ¿Qué más tenemos? En la El parte conector. ¿Conector de video, ¿no El es cierto? conector PS2. Bueno, El HDMI o VGA. bueno, podemos tener un conector PS2 que puede ser para teclado o para mouse. ¿Sí? ¿Qué más podemos tener? Las salidas de la placa de video. Salidas de video, perfecto. ¿Y esas salidas de video qué pueden ser? DisplayPort. Bueno, vamos a poner DisplayPort. ¿Qué PC traen las DisplayPort generalmente? Una especie de con placa madre media viejita o placa madre de gama baja. Hay algunas computadoras que son HP que traen el DisplayPort, ¿sí? Después, ¿cuál es otro conector que es medio viejito de salida de video? El VGA VGA. puede ser. VGA, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es lo que se utiliza después del VGA y el DisplayPort? ¿Cuál había otro tipo de conector? DVI, ¿sí? Puede ser DVI-D. Sí. Y después tenemos HDMI. El HDMI. HDMI, ¿sí? Este es analógico, ¿sí? ¿Qué significa analógico? Bueno, los otros son digitales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una tecnología que es analógica y digital? ¿Sí? La diferencia es que en la tecnología analógica yo tengo como una infinita cantidad de niveles de tensión. ¿Sí?
Y en la tecnología digital, yo tengo sí o sí un 1 o un 0. Y tengo un nivel de tensión estándar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero bueno, ya no se utiliza casi más el estándar VGA, solamente ya está casi en el desuso y todos están migrando a HDMI. HDMI tiene la ventaja que aparte de video, ¿qué tengo? Todo lo que es multimedia, video, audio. ¿Sí? Y tengo audio. Tengo video y audio. ¿Sí? Y a su vez por HDMI tengo diferentes estándares, digamos que tengo una calidad altísima de transferencia. ¿Sí? Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué podemos tener? ¿Qué otros conectores podemos tener, digamos, en la parte trasera de una PC? Profe, tengo una duda. Sí. Yo haría capaz que sea una estupidez, pero No. en las computadoras, por ejemplo, en la Only One, que es toda una sola cosa, digamos, todo completo. La salida de videos desde la placa a la pantalla, ¿cuál es la salida de video que tiene? Y tenés que ver qué tipo de salida tenés. ¿Sí? Lo que pasa es que sí, lo más probable es que sea HDMI, digamos, ¿sí? O DVI, ¿sí? A ver, es como, no es transparente, no, a ver, el tema, hay una cosa que no dijimos, todo esto que estamos conectando acá serían como periféricos, ¿sí? A esta conexión, pero cuando vos tenés una all-in-one, ese cable es interno, ¿sí? Es como un disco rígido, digamos, de una notebook y todo eso, digamos. Pero, digamos, vos seguramente que tenés un estándar, digamos, puede ser DVI o puede ser HDMI, ¿sí? Hay que ver qué pantalla, qué marca estás usando y qué placa estabas usando. Ah, perfecto, porque pensé que esos solo llevan un solo estándar. O sea que puede ser cualquiera de esas, puede tener, digamos, la conexión. Sí, lo que pasa es que no pueden inventar un nuevo estándar, o sea, una placa de video que tiene la all-in-one internamente, seguramente que sale con un estándar de video, digamos, genérico, digamos, no creo que inventen algo parecido, porque la pantalla también debe tener un estándar común y corriente, digamos, ¿sí? Y lo que tenés vos nada más una vinculación interna que no te das cuenta, digamos, porque el cableado no lo ves, pero está presente, ¿sí? Después buscaríamos, ¿sabes qué, Marcelo? Podríamos buscar un ejemplo particular y decimos, bueno, tal, qué sé yo, por ejemplo, la Asus, tal modelo, tiene tal placa de video, tal pantalla y se conecta de determinada manera, ¿sí? Y lo particularizamos. Perfecto, ¿Estamos? profe, no hay problema. Bien, ¿qué otra cosa más podemos tener, digamos, en una salida de la parte trasera de un gabinete? Los La salida conectores de de audio. audio, profe. Bien. Acá vamos a poner conectores de audio. Bien. Y esos conectores de audio puede ser mic, auriculares, ¿sí? Etcétera. ¿Qué otra cosa más podemos tener? Hay computadoras que vienen con la salida o sea, hay computadoras nuevas que vienen con salida para meter los cassettes viejos. No me acuerdo cómo se llaman, bien específico el nombre, digamos. ¿Cuál? ¿La que tiene salida 7.1 o cuál decís? Claro, exactamente, esa misma. Ah, Bueno, estas sí, son yo las tengo salidas. de esas. Las salidas de Sí. audio, digamos, ¿sí? Bueno, vos podés tener una salida, una conexión de Wi-Fi también, ¿sí?
Hay algunas placas madres que ya vienen con placa Wi-Fi incluida, ¿sí? También vos podés tener lo que hablamos recién, triple E 1394, ¿sí? Que es la competencia, digamos, del USB, ¿sí? Hay muchos dispositivos gráficos que utilizaban este estándar, ¿sí? Y lo traen incorporado, ¿sí? ¿Qué otro conector también podemos tener? Algunos traen Bluetooth, profe, puede ser. Podemos tener Bluetooth, ¿sí? El Bluetooth no hace falta que... no tiene ficha, pero digamos podemos tener internamente. Bueno, todo esto es un gabinete con toda esta potencial conectividad. Acá tenemos el conector de la fuente, que generalmente se lo conecta a 220 volt, ¿sí? ¿Qué tipo de corriente tenemos en nuestro domicilio? 220, profe. 220, digamos, alterna, ¿no? ¿Sí? Bien. Acá algunos conectores viejos tenían un selector, digamos, que era 220 o 110, y ahora son el tipo, ¿cómo se llama? Que se da cuenta automáticamente y evita que quememos, ¿sí? Auto switch, ¿sí? Entonces eso vamos cambiando. Bien, perfecto. Acá cortamos, ¿sí? Y vamos a seguir hablando sobre cada una de estas cuestiones, ¿sí? La próxima clase, si que ustedes quieren estudiar un poquito, vamos a hablar sobre procesadores, placa madre y fuentes de alimentación, ¿sí? El tema 1, 2 y 5, ¿sí? ¿Alguna preguntita más sobre esto? ¿Lo de los grupos es para la clase que viene, profe? ¿O la clase que viene le tenemos que decir No, cómo son los grupos y vayan con qué pensándolo tema? y en la clase que viene lo redondeamos, Maxi, ¿sí? Bueno, Yo voy a ver si subo un archivo, digamos, que sea editable, o si no, se van organizando entre ustedes, se van hablando, porque la clase que viene, si no se organizan ustedes, los organizo yo, ¿sí? De una forma u otra, ¿sí? Para que ya después administren ustedes los tiempos para hacer la presentación, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo le quería pedir una cosa. Sí. Si usted puede hacer el grandísimo favor de que cuando tenga todo lo que nosotros podamos juntar de fuentes de alimentación y procesadores, si usted nos puede subir un link para que todos tengamos acceso a la misma información, porque el año pasado ha quedado medio colgado ese tema, nosotros no nos repartimos lo que nos Sí, tocó a señor. cada grupo, medio que quedó en el aire. Bueno, buenísimo lo que está diciendo Cristian. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer una carpeta, un drive, ¿sí? Lo que dice Cristian es lo que me olvidé de decirles a ustedes, es que estas presentaciones, estas monografías que van a hacer cada uno de ustedes y que yo les voy a ir corrigiendo, ¿sí? Me va a servir para después rendir, ¿sí? Después rendir, digamos, al final, ¿sí? O el integrador nos va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando dije que ustedes van a dar una clase y en vez de darme la clase a mí, se la van a dar a sus compañeros, va a ser muy útil porque después, si por ejemplo Facundo hace el de procesadores y Cristian hace el de placa madre, y así sucesivamente, y hay 5 grupos, después esos 5 grupos, la idea es que se intercambien las monografías para que estudien, ¿sí? Y no tengan que investigar los 5 temas, sino que investiguen uno y
lean de las otras 4 monografías. ¿Sí? La idea, lo que yo intento, son muchas cosas con esto. Primero, trato de que aprendan un nuevo tema. Segundo, trato de que ustedes mejoren el tema de la oralidad, de cómo exponer. Quiero que se le vayan esos nervios que por ahí todos tenemos, ¿sí? Todos nos ponemos nerviosos, pero tengan la confianza de que si se ponen nerviosos, seguramente les va a terminar yendo bien en la clase, ¿sí? Y la otra cosa que quiero hacer, ¿sí? Que también es difícil, es incentivar el trabajo en equipo, ¿sí? Y que no es cosa fácil, ¿sí? Hay que llevarse bien, hay que coordinar, hay que complementarse, ¿sí? Y otra cosa que yo veo también, ¿sí? Que yo voy a ver, el compañerismo, ¿sí? El compañerismo, que cuando el compañero está al frente, digamos, estamos callados, pero a su vez que estamos callados, estamos atentos, ¿sí? Estamos atentos y atendiendo a lo que está explicando el compañero, que si yo lo atiendo, seguramente voy a tener que estudiar menos para ese final integrador que vamos a tener a fin de año. Después de estas clases vamos a hablar un poquito cómo ir cerrando la materia y qué nos hace falta rendir para ir cerrando esta materia, digamos, de informática 1, ¿sí? Así que bueno, gracias Cristian por hacerme acordar, digamos, y de profundizar el tema de compartir las monografías entre los diferentes integrantes, los diferentes grupos. ¿Sí? No, de nada, profe, gracias a usted por la ayuda. Bueno, eso es lo que yo quería hacer. El año pasado yo quería hacer eso, y bueno, al final no se compartieron todos con todos. Así que bueno, este año lo vamos a hacer mejor, seguramente. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ya son las 10:25. ¿Sí? Nos estamos reuniendo el próximo martes, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe, nos estamos bien. Que ande Que bien. anden muy bien, buenas noches. Gracias, profe. profe. Ay, se olvidó de la Fuerza, vuelta, muchas ganas, porque ahora este tiempo es muy difícil, muy cansador, hay muchos parciales, es muy estresante, pero digamos, faltan 5 semanitas más y se termina el año, este 2020, que ha sido muy difícil, ¿sí? Tratemos de salir lo menos dañado posibles, ¿sí? Y estudiemos mucho, es muy cansador, satura hasta donde ya no tenemos fuerza, pero así pasa siempre. Así que yo les doy ánimo y les digo que ya falta poquito para que definan la situación académica de las materias, ¿sí? Mucha fuerza, chicos, y consulten por cualquier tema académico, ¿eh? Gracias, profe. Un Profe, abrazo una grande. cosa, ¿no? Se olvidó de algo ahí en el cuadrito de los USB. Se olvidó Sí. el tema de los colores, y si por dicho color hay alguna función en específico. Ya lo vamos a completar entonces, ya lo vamos a completar, Cristian, ¿sí? Era un pequeño resumen, no aspiraba a hacer a tanta precisión. No, ya sé, pero digo que ese es como un detallito a tener en cuenta, porque por ahí se puede presentar la situación de que, por ejemplo, puede ser que aparezca un USB naranja y yo no voy a tener idea de qué sirve, o si también es por mera estética, como el USB verde y el turquesa. Está bien, está bien, está bien. Sí, aparte, digamos, por ahí sabemos el dispositivo qué velocidad maneja con solo ver el color. Así que bueno, le vamos a prestar más atención a los colores, ¿sí? Bueno, chicos, los veo, que anden muy bien. Buenas noches. Bueno, profe, que tengan linda, No, buenas noches. profe,